Bienvenidos una vez más al curso de Geometría Diferencial de Superficies. El tema que veremos hoy es la orientación de superficies. Comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es un recordatorio de álgebra lineal. Entonces recordemos que si B y B' son bases ordenadas de Rn, donde ordenada significa que el orden en el que aparecen los vectores de la base importa. Bueno, si tenemos estas dos bases B y B', entonces podemos encontrar una matriz invertible que la voy a estar denotando así, M, subíndice B y B', donde estas B y B' son las mismas letras que usamos para las bases, y que esta matriz es a la que le llamamos matriz de cambio de base, y que nos permite obtener las coordenadas de cualquier vector X en Rn en términos de la base B', partiendo de las coordenadas en la base B. Es decir, si yo tengo un vector X con coordenadas en la base B, usando esta matriz MBB', puedo obtener las coordenadas de ese vector en términos de la base B'. Y pues lo único que tenemos que hacer es multiplicar el vector X, que está en términos de la base B, pues por la matriz M de BB', y eso me va a dar un vector X', que es precisamente el vector el vector que tiene coordenadas en la base B'. Bien, como la matriz MBB' es invertible, entonces tenemos que su determinante debe ser distinto de 0, y por lo tanto hay dos opciones. O bien el determinante de la matriz es mayor que 0, o el determinante de la matriz es menor que 0. Cuando esto pasa, cuando el determinante de la matriz es mayor que 0, pues vamos a decir que B' tiene la misma orientación que B. Pero cuando el determinante de la matriz es menor que 0, pues decimos que B' tiene orientación contraria a B. Entonces, estas son algunas cosas que aprendimos ya en álgebra lineal. Y pues ahora volvamos a la geometría diferencial de superficies, que es lo que realmente nos interesa. Entonces, tomemos una superficie regular S y un puntito P en la superficie. Y vamos a tomar una parametrización X de V alrededor del puntito P. Bueno, entonces al plano tangente TPS le podemos dar una orientación que está inducida por la base XU, XB, ya vimos que esa es como una base, digamos, natural del plano tangente. Y pues lo que vamos a hacer es pues tomar otra parametrización de otra vecindad alrededor de P, otra parametrización X tilde, y pues vamos a tener lo mismo que los vectores XU tilde, XB tilde, pues también van a ser una base de TPS, ¿sale? Entonces, hasta este momento, pues ya tenemos dos bases de TPS, que serían la XU, XB, y que eso está dado por la parametrización X, y la base XU tilde, XB tilde, que pues está dada por la parametrización X tilde. Bien, entonces, como ya lo vimos en alguna ocasión, los vectores de la base XU tilde, XB tilde, los podemos escribir en términos de los vectores de la base XU, XB de esta manera. El XU tilde es la parcial de U con respecto a la parcial de U tilde por XU, más la parcial de B con respecto a U tilde por XB, y XB tilde es la parcial de U con respecto a la parcial de B tilde por XU, más la parcial de B con respecto a la parcial de B tilde por XB. Entonces de aquí podemos sacar una matriz, esa matriz de cambio de base de la que estábamos hablando al principio, no es otra cosa más que pues tomar esto, la parcial de U, parcial de U tilde, parcial de B, parcial de U tilde, y formar una columna con estos dos numeritos, ponerlos aquí formando una columna, y pues hacer lo mismo con estos otros dos, ¿no? Con la parcial de U de B tilde y la parcial de B con respecto a la parcial de B tilde, ponerlo también como columna de una matriz. Y pues esto que está aquí, esta matriz que formamos de esta forma, de esta manera, pues es la matriz de cambio de base
de la base xu tilde xb tilde a la base xu xb. Ok, entonces, pues, como ya hemos hablado de lo que pasa con esta matriz de cambio de base, que el determinante es mayor que 0 o el determinante es menor que 0, pues notemos que esta base, la base xu tilde xb tilde, pues va a tener la misma orientación que xu xb en el plano tangente, en TPS, si solo si el determinante de esta matriz pues va a ser mayor que 0. Entonces, pues así podemos decidir o ver cuándo dos bases que en TPS que vienen de diferentes cartas coordenadas o de diferentes parametrizaciones, pues inducen la misma orientación en TPS. Bien, esto que está aquí, el determinante de esta cosa, el determinante de esta matriz de cambio de base, es lo que usualmente llamamos el jacobiano, y eso lo aprendimos desde los cursos de cálculo vectorial. Entonces, para ver si dos parametrizaciones inducen la misma orientación en el plano tangente, pues lo único que tenemos que hacer es calcular el jacobiano, y si el jacobiano es mayor que 0, pues entonces esas bases que vienen de diferentes parametrizaciones inducen la misma orientación en TPS, pero si el jacobiano es menor que 0, entonces las bases están dando orientaciones opuestas en TPS o orientaciones contrarias. Para no estar escribiendo pues todo esto del determinante de esta matriz, o para no estar escribiendo el jacobiano completo de esta matriz, pues eso lo vamos a denotar por este simbolito que está aquí a la izquierda. Parcial entre paréntesis u, b, y luego aquí parcial entre paréntesis u tilde, b tilde. Entonces esto que está aquí, hay que recordarlo que esto es lo que va a denotar al jacobiano. Ok, entonces ahora sí ya podemos definir que una superficie regular sea orientable. Una superficie regular va a ser orientable, pues si la podemos cubrir con una familia de vecindades coordenadas, de tal forma que si un puntito P pertenece a dos cartas de esa familia, entonces el cambio de coordenadas tiene jacobiano positivo en P. Es decir, si siempre que un P pertenezca a dos de esas cartas con las que podemos cubrir a la superficie regular, entonces el jacobiano pues va a ser mayor que 0, es decir, cualesquiera dos bases que vienen de diferentes cartas inducen o dan la misma orientación en el plano tangente. Eso es lo que vamos a entender por una superficie regular orientable. Ok, por otra parte, si S es una superficie orientable, al elegir una familia de vecindades coordenadas, así como establece la definición de superficie orientable, pues decimos que a S le estamos poniendo una orientación y que S está orientada. Es decir, la simple elección de la familia de vecindades coordenadas ya le da una orientación a la S, y pues decimos que S está orientada de esa forma, de la forma en la que la familia de vecindades coordenadas que elegimos pues le induce la orientación a S. Y si S no es orientable, pues decimos que S es no orientable. Por ejemplo, toda superficie que pueda ser cubierta por exactamente una carta coordenada es orientable. O sea, si mi superficie la puedo cubrir con exactamente una carta coordenada, es orientable. En particular, ya habíamos visto que las gráficas de funciones diferenciables las podíamos cubrir con exactamente una carta coordenada. Y por lo tanto, las gráficas de funciones diferenciables pues son orientables. También, cualquier superficie regular que pueda cubrirse con dos cartas coordenadas, pero es importante pedir que la intersección de esas dos cartas coordenadas sea conexa, también va a ser orientable. Si tengo una superficie que puede cubrirse con dos cartas coordenadas, cuya intersección es conexa, la superficie va a ser orientable. Este va a ser un ejercicio que ustedes van a resolver como parte de su tarea. De este tema.
Entonces, como consecuencia de este ejercicio que ustedes van a hacer, pues tenemos que la esfera es orientable, pues la esfera la podemos cubrir con dos cartas coordenadas usando proyección estereográfica y la intersección de esas dos cartas coordenadas pues es conexa, porque la intersección de esas dos cartas coordenadas pues sería toda la esfera menos el polo norte y el polo sur, y ese es un conjunto conexo. Entonces, ya tenemos varios ejemplos hasta este momento de superficies orientables. Ya dijimos que la gráfica de cualquier función diferenciable es orientable, y también la esfera es una función, es una superficie regular orientable. Ok, entonces, pues ustedes pueden decir, no, pues es que a lo mejor todo es orientable, no tenemos ejemplos de superficies no orientables. Pero no es así. Lo que pasa es que para poder ver un ejemplo de una superficie no orientable, pues tenemos que trabajar un poquito más. Entonces, para eso, pues vamos a estudiar un poco los vectores normales a S en P. ¿Qué es eso de los vectores normales? Bueno, pues de entrada necesitamos una parametrización x, v de una vecindad alrededor de P. Y pues con esta parametrización de x, v podemos definir un vector normal unitario a S en P como esta ecuación que está aquí, el n de P. Acuérdense que vector normal, pues normal, nosotros en matemáticas usamos la palabra normal también para indicar perpendicular, ortogonal, etc. Entonces, pues este va a ser un vector np que pues se obtiene de tomar el producto cruz de xu con xb y dividirlo entre su norma. Entonces pues xu y xb son vectores que viven en el plano tangente en TPS, y cuando estamos haciendo el producto cruz de ellos, pues siempre que hacemos el producto cruz de dos vectores, el resultado es un vector perpendicular a ambos vectores, a los vectores a los que estamos haciendo producto cruz. Y bueno, el dividirlo aquí entre la norma, pues es para volver el NP o hacer al vector NP un vector de norma 1. Ese es un viejo truco. Dividir entre la norma para obtener un vector de norma 1. Entonces, bueno, esta función, esto lo podemos hacer para cada P, pero de hecho, pues en cada puntito de la vecindad, en cada puntito de XU, pues podemos definir esta función n, que va a ir precisamente de XU en R3, y lo que va a hacer es agarrar un puntito aquí y mandarlo a NP. Y va a resultar que de hecho esta función va a ser una función diferenciable. Bien, entonces algo que podemos notar es que si tomamos otra parametrización de una vecindad de P, pues la forma en la que cambia el producto cruz de la base xu tilde cruz xb tilde con respecto a la base xu xb está dada por esta ecuación. Es decir, xu tilde cruz xb tilde va a ser igual al jacobiano multiplicado por el producto cruz de xu cruz xb. Y pues nos estamos fijando o nos interesa el x tilde, en ver qué pasa con otra parametrización, pues porque como ustedes ya lo han notado y se han dado cuenta, pues aquí en geometría diferencial pues siempre tomamos una carta, definimos conceptos con respecto a esa carta, pero pues también nos interesa ver cómo cambia ese concepto cuando consideramos una carta distinta. Entonces, bueno, si consideramos otra carta o otra parametrización x tilde, pues esta es la forma en la que cambia el producto cruz de los elementos de la base inducida por la carta x tilde. De esta forma, vean, si tenemos una función, digamos, uno puede decir, bueno, es que la función n que tenía hace un momento, pues está definida en términos de la parametrización x, pues entonces aquí podemos hacer el mismo juego y definir una función n tilde de p, pues ahora con los elementos de la base
dada por la parametrización x tilde, que en este caso sería x u tilde cruz xb tilde, entre la norma de esto. Y bueno, este vector n tilde p, pues va a tener la misma dirección a np, pues porque a final de cuentas, lo que va a determinar la dirección, pues va a ser esto, el jacobiano. Entonces, si el jacobiano es mayor que 0, pues entonces x u tilde cruz xb tilde y x u x cruz b, pues son vectores que apuntan en la misma dirección, son paralelos y apuntan en la misma dirección. Pero si el jacobiano es menor que 0, entonces estos vectores, el vector xu tilde cruz xb tilde y el vector xu cruz xb, pues van a tener dirección opuesta o dirección contraria. Entonces el vectorcito np y el vectorcito n tilde p, pues tienen la misma dirección np, si solo si el jacobiano es mayor que 0. Uno puede concluir eso rápidamente, que np y n tilde p pues van a tener la misma dirección si solo si el jacobiano es mayor que 0. O van a tener dirección opuesta o dirección contraria si solo si el jacobiano es menor que 0. Y pues eso, como les mencioné hace un momento, pues es fácil de obtenerlo partiendo de esta ecuación que tenemos aquí. Ok, esa observación de la diapositiva anterior va a ser muy importante, pues nos va a permitir obtener una caracterización de una superficie regular orientable en términos de algo que vamos a llamar un campo de vectores normales unitarios. Pero pues antes de poner esa caracterización, pues déjenme definir lo que es un campo de vectores normales unitarios. Para eso pues necesitamos una superficie regular S y un puntito P en la superficie. También es necesario tener un abierto U contenido en S. Entonces, bueno, un campo de vectores normales unitarios va a ser una función diferencial n con dominio U, es decir, el dominio del campo va a ser un abierto y contradominio R3, que a cada Q en U le va a asociar un vector unitario NQ en R3. Y este vector NQ unitario pues va a ser normal a S en Q. Entonces, lo que está haciendo esto es como que a cada puntito de U le está asociando un vectorcito que va a ser perpendicular, así entre comillas. Bueno, lo que está haciendo es asociar a cada puntito de la superficie que vive en U un vector unitario que va a ser perpendicular al plano tangente en ese punto, en el punto en el que estemos evaluando la función. Bueno, entonces ahora sí podemos enunciar este teorema. Pues S es una superficie regular. Vamos a tomar una superficie regular S. Y entonces S es orientable si solo si existe un campo de vectores normales unitarios N definido sobre toda S con contradominio R3. Y pues esto nos permite dar, este resultado nos va a permitir, pues, como les había mencionado antes, dar una caracterización de superficies orientables en términos de un campo de vectores normales unitarios. Y la demostración, pues, es como sigue. Entonces, supongamos que S es orientable. Vamos a demostrar la implicación de ida. Entonces, vamos a suponer que S es orientable. Entonces, existe una familia de cartas coordenadas, por definición, tales que en la intersección de cualesquiera dos de ellas, el cambio de coordenadas tiene jacobiano positivo. Bien, entonces si P es un elemento de S, pues el P va a ser igual a X sub B para alguna parametrización X de las cartas que mencionamos hace un momento, de esas cartas que hacen a S ser orientable. Y a cada P en S pues le podemos asociar el vector normal unitario del que ya habíamos hablado unas cuantas diapositivas atrás. El vector normal unitario que va a ser XU cruz XB entre la norma de XU cruz XB. Y pues esta asignación pues va a estar bien definida porque si tomamos cualquier otra parametrización alrededor de P, pues
como el jacobiano es mayor que 0, pues el producto cruz de xu tilde cruz xb tilde, pues va a ser exactamente igual a xu cruz xb, porque pues estos van a tener la misma, bueno, no es que vayan a ser iguales, estos van a tener la misma dirección, y cuando sacamos su norma, es decir, cuando encontramos el n tilde p, pues eso va a ser igual a np, porque este y este tienen la misma dirección. De esta forma, tenemos la función definida sobre toda S, que a cada P le asocia el vector normal NP. Ok, pues dado que las funciones componentes de la función N son diferenciables, pues concluimos que N es un campo de vectores normales unitarios sobre S. Y de esta forma, si suponemos que la S es orientable, pues estamos encontrando este campo de vectores normales unitarios y ya demostramos lo que queríamos. Entonces, ahora vamos a demostrar la implicación de regreso. Para esto, pues vamos a suponer que N de S en R3 es un campo de vectores normales unitarios sobre S, y pues vamos a considerar una familia de vecindades coordenadas conexas que cubren a S. Noten que eso siempre lo podemos hacer, es decir, bueno, la S de entrada es una superficie regular, entonces hay una familia de vecindades que la cubren, pero pues podemos restringirnos de esa familia que ya sabemos que existe, pues podemos tomar puras vecindades que sean conexas. Eso siempre lo podemos hacer. Ok, entonces para los puntitos P para los puntos de cada vecindad coordenada XU, para los puntos P de cada vecindad coordenada XU, por la continuidad de N, y cambiando U y B de ser necesario, podemos hacer que NP sea igual a XU cruz XB entre la norma de XU cruz XB, procediendo de la siguiente manera. De entrada, bueno, la n que tenemos, pues es una función diferenciable, en particular va a ser continua. Entonces, como la función n es continua, pues esta función que vamos a definir f de p igual al producto punto de np con xu cruz xb entre la norma de xu cruz xb, pues va a ser igual a más menos 1. Y también va a ser una función continua en XU. Esto es más menos 1 pues porque NP y este vector que está aquí pues ambos son vectores unitarios. Entonces, pues digamos, o ambos apuntan en la misma dirección, que en ese caso pues lo que vamos a obtener es 1, o apuntan o tienen dirección opuesta, y en ese caso el producto punto pues lo que nos va a dar es menos 1. Entonces, lo importante aquí es que esta f de p pues va a ser una función continua en XU. Y como XU es conexo, porque estamos suponiendo que las cartas que estamos eligiendo son todas conexas, pues entonces la f de p debe ser constante en XU. Es decir, obtenemos que la f de p debe ser 1 o la f de p debe ser menos 1 en XU. Bien, en caso de que la f sea menos 1 en XU, pues intercambiamos a u y b. Intercambiamos a u y b y pues al momento de cambiar, cambiar el orden en la base, es decir, si en vez de considerar XU, XB, consideramos la base XB, XU, pues eso lo que va a hacer es cambiar el vector normal, ¿sale? Eso lo que va a hacer es cambiar el vector normal. Y podemos hacer que el f de p sea igual a 1, porque al momento de intercambiar el orden en el producto cruz, pues uno obtiene el negativo de
del producto original. Es decir, el producto cruz es antisimétrico. Es antisimétrico. Si volteamos A cruz B, es decir, B cruz A va a ser igual a menos A cruz B. Entonces, pues intercambiamos U y B, pues podemos hacer que el f de P sea igual a 1 en X de U. Entonces, pues de esta forma, pues logramos que el NP sea igual a XU cruz XB entre la norma de XU cruz XB, porque si el f de P es igual a 1, pues eso significa que el NP y este vector que están aquí, pues tienen la misma dirección, pero pues son vectores unitarios, entonces pues tienen que ser iguales. Entonces el NP pues va a ser igual a esto. Bien, haciendo lo mismo en cada sistema de coordenadas, logramos que en la intersección de cualesquiera dos de ellas, el jacobiano del cambio de coordenadas sea positivo. Y si no pudiéramos hacer eso, si tuviéramos, por ejemplo, dos parametrizaciones alrededor de un punto en el cual por un lado me da positivo y por otro lado me da negativo, pues entonces tendríamos que NP es igual a menos NP y eso sería una contradicción. Eso sería una contradicción. Y bueno, ¿de dónde sale este menos NP? Pues porque ya dijimos que esto de aquí siempre podemos hacer que sea NP. Entonces tendríamos que NP sería igual a menos NP. Y pues eso nos da una contradicción, ¿no? Nos diría que NP pues es 0. Bueno, pero pues eso no puede ser porque pues acuérdense que NP es un vector de norma 1, entonces no puede ser 0, ¿no? Entonces, bueno, entonces, pues concluimos lo que decíamos acá, que en cada sistema de coordenadas logramos que en la intersección de cualesquiera dos de ellas, el jacobiano del cambio de coordenadas sea positivo, y pues esa es la definición de que la superficie orientable, estamos consiguiendo un sistema de una colección de parametrizaciones de S que cubren a toda S y que satisfacen que la intersección de cualesquiera dos de ellas, pues el jacobiano siempre va a ser positivo. Y concluimos, por tanto, que S es orientable. Entonces, por ejemplo, ya habíamos visto que la esfera, pues era una superficie orientable. Y bueno, lo que está pasando con la esfera, con esta caracterización que acabamos de ver de los vectores normales unitarios, es que a cada puntito pues le podemos poner como un vectorcito que apunta hacia afuera de la esfera, un vectorcito de norma 1, y eso se puede hacer en cada puntito de la esfera. Aquí no lo hice en cada punto pues porque va a aparecer todo rayado, pero sí en algunos, ¿no? Entonces todos esos vectorcitos son perpendiculares a la esfera. Bueno, perpendiculares al plano tangente que pasa por este punto de la esfera. Entonces todos estos puntitos satisfacen eso. Entonces vean, lo que decíamos hace rato de que la elección de que cuando una superficie era orientable, la elección de un sistema de cartas coordenadas que cubrieran a todo S, como la definición nos decía, pues ponía una orientación sobre la esfera. En este caso la orientación pues es que todos los vectores normales apuntan hacia afuera, pero pues también tenemos otra orientación sobre la esfera donde todos los vectores normales unitarios pues pueden apuntar hacia adentro. Y esa es otra orientación que no está dibujada aquí, pero pues sí quiero que se queden con esa idea de que esta no es la única orientación que tenemos sobre la esfera, sino que hay otra. Y eso es por la elección en este caso que se hizo, la elección implícita que no está dibujada, pero sí está implícita, de un sistema de cartas coordenadas donde los cambios de coordenadas tienen determinante, o inducen vectores normales, hacia afuera de la esfera. Las cartas de coordenadas inducen vectores normales hacia afuera de la esfera. Bien, ahora sí estamos listos para ver un ejemplo de una superficie que no sea orientable y pues esta superficie es la banda de Möbius. Creo que ya todos alguna vez han escuchado acerca de la banda de Möbius. Es una superficie que se obtiene, por ejemplo, de tomar una tira de papel rectangular, hacer un giro de 180 grados y pegar los extremos de la tira.
Y si no la conocen, pues es algo como lo que está aquí en la figura, ¿no? Como lo amarillo que está aquí en la figura. Pero pues ya no la voy a describir así con calma porque pues supongo que ya todos la conocen. En caso de que alguien no la conozca, pues me dice y platicamos un poco sobre ese espacio topológico o sobre esa superficie. Ok, entonces, pues esta superficie, la banda de Möbius, no va a ser orientable porque si fuera orientable, pues ya vimos que por la proposición anterior, pues deberíamos de poder poner o debería de existir un campo de vectores normales unitarios a la superficie. Entonces, así como lo vimos con la esfera, pues nada más hay dos opciones, ¿no? O sea, como que apunta hacia arriba o apunta hacia abajo en la esfera. Entonces, vean, aquí, en el caso de la banda de Möbius, pues podemos partir de este puntito y nos vamos a mover hacia acá. Entonces, aquí, pues podemos ir poniendo un vector normal unitario aquí hacia afuera. Vamos a elegir esta dirección. Si lo hacemos en el lado contrario, pues pasa exactamente lo mismo. La conclusión va a ser exactamente la misma. Pero bueno, vamos a elegir esta dirección así negra, así, en este sentido. Y entonces por la diferenciabilidad del campo vectorial normal unitario, bueno, si nos pegamos aquí, si tenemos algo aquí cerquita, pues eso debe de apuntar hacia afuera también. No puede voltearse hacia el otro lado por la continuidad y la diferenciabilidad. Entonces así nos vamos caminando aquí poco a poco, poco a poco y pues siempre vamos a tener vectorcitos, en este caso como los que están aquí en la figura, como los negros, apuntando así, apuntando así, apuntando así hacia esta parte, hacia esta parte. Esto va por la parte de atrás de la banda, ¿no? Entonces aquí va así, aquí sigue apuntando así, aquí va así, en esta dirección, en esta dirección, en esta dirección, en esta dirección. Pero al momento de llegar aquí, pues resulta que el vectorcito que obtenemos, pues es un vector que apunta en dirección contraria al vector con el que habíamos iniciado. Y pues eso no puede ser, ¿no? Porque en este puntito el vector normal unitario que habíamos elegido era este de acá. Entonces, pues si hacemos el procedimiento que hicimos ahorita, pues estaríamos obteniendo que para que la continuidad, por ejemplo, la diferenciabilidad del campo vectorial aquí se preserve, pues este puntito que está aquí, pues debe de apuntar hacia esta dirección, este de aquí debe de apuntar hacia esta dirección, este de aquí debe de apuntar hacia esta dirección, pero pues en este puntito ya nosotros asignamos entonces pues los puntos al pasar, aquí hay puntitos al lado derecho de este punto sobre el que está anclado el vector negro, en esta parte de aquí, donde están apuntando hacia abajo, hacia esta dirección de acá. Entonces al pasar de aquí para acá, pum, se rompe la continuidad. Entonces no va a ser posible asignarle un campo vectorial de vectores normales unitarios a esta superficie y por lo tanto, pues la banda de Möbius no va a ser orientable. Bien, ya para cerrar este tema, vamos a enunciar dos teoremas que ya no vamos a demostrar. El primero de ellos, pues, me dice que si S es el conjunto de puntos en R3 que cumplen que f de x, y, z es igual a donde f es una función diferenciable y es un valor regular de f, entonces la S es orientable. Otra forma de decir esto es precisamente, noten que este conjunto es f a la menos 1 de a, es la imagen inversa de a. Entonces, este teorema me está diciendo que la imagen inversa de valores regulares de una función diferenciable, pues es una superficie orientable. Ya habíamos visto que la imagen inversa de un valor regular era una superficie, pero esto me está diciendo más, me está diciendo que la imagen inversa de valores regulares de una función diferenciable, pues es una superficie orientable. Entonces, pues es un teorema bonito, me caracteriza o me dice que, pues por ejemplo, el elipsoide, que ustedes ya probaron que es una superficie, porque pues es la imagen inversa ahí de un valor regular de una función, pues el elipsoide es una superficie orientable.
Y así otros ejemplos que ustedes han visto o otros ejemplos que ustedes han trabajado de superficies que se obtenían como imágenes inversas de valores regulares de funciones diferenciables, pues esos ejemplos que ustedes trabajaron pues también van a ser orientables. Los ejemplos que se obtenían de esa manera pues también van a ser orientables. Pero este teorema me dice más todavía, porque pues me dice que toda superficie regular, orientable y compacta de hecho se obtiene tal cual como lo establece el teorema anterior. ¿A qué me refiero? Bueno, de que si tienes una superficie regular, orientable y compacta, pues entonces siempre puedes encontrar una función diferenciable definida en un conjunto abierto que me contiene la superficie, de tal forma que el 0 es un valor regular de G y la superficie se obtiene como, o se ve como la imagen inversa del 0 bajo esa función G. Entonces, esto lo que nos está diciendo es que cualquier superficie regular, orientable y compacta, pues de hecho se ve como la imagen inversa del valor regular de una función diferenciable. Entonces, bueno, este es, digamos, como una especie de regreso del teorema anterior, pero no es el regreso tal cual porque vean, aquí estamos pidiendo que sea compacta. Entonces, bueno, todas las superficies regulares orientables, si son compactas, pues las podemos ver u obtener como la imagen inversa de un valor regular de una función diferenciable. Entonces, bueno, este es un teorema muy bonito. Ya no lo vamos a demostrar porque, bueno, su demostración es toda una sección del libro. Y pero pues sí les quiero mencionar que este conjunto B abierto que existe aquí, pues viene de algo que se llama, o existe por algo que se llama vecindades tubulares, que es como tomar, como engordar la superficie un poquito. Entonces, bueno, toda esa sección que nos brincamos del libro, pues es donde nos enseñan a trabajar, bueno, primero a definir lo que son las vecindades tubulares y después pues a trabajar, a probar teoremas con este tipo de objetos. Pero lo único que quiero es pues que ustedes se queden con la idea, ¿no? De que en el caso de las superficies orientables y compactas, pues estas se obtienen precisamente como la imagen inversa del valor regular de una función diferenciable. Bien, esto ha sido todo por hoy. Entonces, pues les propongo que hagan estos dos ejercicios. Esta vez nada más les voy a dejar dos ejercicios porque quiero que los discutamos en las horas de clases. Entonces, pues este de aquí es para el día 25 de noviembre del 2020, la clase del 25 de noviembre. Entonces ese día espero que se conecten y que me digan cómo van con este problema, lo que han avanzado, qué problemas han tenido, cómo lo han intentado, etcétera, y que lo platiquemos ahí en las horas de la clase para ver si ya les salió o si hay alguna sugerencia de mi parte para que lo puedan resolver. Y este otro, pues lo platicamos el 27 de noviembre, ¿sale? Entonces, como quiera, estos dos van a quedar para ser entregados un día antes de la próxima sesión, es decir, para el domingo 29. Pero sí me interesa que se conecten en las horas de la clase para pues ver cómo van con estos problemas, para que no se me atrasen mucho. Entonces, bueno, esto es todo. Espero que todos ustedes y sus familias estén bien, y que pues que no se hayan visto muy afectados con todo esto que pasó en el estado. Cuídense mucho, nos vemos en la próxima sesión. Adiós.